Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a trabajar con la hoja de cálculo. Vamos a comenzar desde lo más sencillo y a medida que vayamos avanzando incorporaremos algunas funciones particulares. Lo primero que vale la pena distinguir es que hoja de cálculo no es equivalente a Excel. Excel es una hoja de cálculos entre muchas otras. Excel es una marca de hoja de cálculo. Particularmente nosotros trabajaremos con otra hoja de cálculo que se llama LibreOffice Calc y que la hemos elegido porque además de ser muy similar a cómo funciona Excel y la mayoría de las hojas de cálculo, es de software libre, lo que significa que para acceder a ella ustedes no tienen que comprarla, simplemente la pueden descargar e instalar en sus computadores. Vamos entonces a la acción. Lo primero que haremos entonces es abrir nuestra hoja de cálculo. La hoja de cálculo es un programa que, al igual que el resto de los programas, tiene una barra de menús y barras de herramientas. Esta de abajo se llama la barra de estado, que nos indica, nos da alguna información de las operaciones que estamos realizando. Vamos a crear entonces una base de datos sencilla, a modo de ejemplo, donde trabajaremos en primer término cómo dar formato a la información que incorporamos. En segundo lugar, cómo dar formato a la página y a la hoja. Y en tercer lugar, cómo dar formato al documento. Luego comenzaremos a trabajar con fórmulas y funciones. Muy bien. Una hoja de cálculo entonces está conformada por columnas indicadas por letras en mayúscula y por filas indicadas por números. La intersección entre una columna y una fila se llama celda y el nombre de la celda está expresado por este cruce entre columna y fila. Por ejemplo, esta celda se llama celda A1. En la celda A1 escribiremos nombre. En la celda B1, apellido. En la celda C1, fecha de nacimiento. En la celda D1 escribiremos salario. Como les digo, esta es una base de ejemplo y vamos a hacerla muy simple. Escribiremos una lista de nombres hacia abajo y vamos a completar la información de esta base de ejemplo, ¿cierto? Primero que todo vamos a agrandar un poquito el zoom para que se vea más. Fecha de nacimiento. Fíjense que para incorporar la fecha de nacimiento debo elegir un carácter que puede ser el guión medio o el slash. En este caso vamos a elegir el guión medio porque la hoja de cálculo reconoce que las fechas están separando años, días y meses a través del guión medio. 12 guión medio del 10 del 81. Fíjense que automáticamente me cambia al slash porque es el formato que viene predeterminado, pero digamos, está bien que yo incorpore el guión medio porque reconoce que es un número. Fíjense que al incorporar información en la parte, información que es de texto, la planilla la ubica automáticamente en la parte izquierda de la celda. Cuando es número, como es el caso de las fechas que son números, la alinea automáticamente en la parte derecha. ¿Ya? Muy bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es ajustar la apariencia de estos datos. Para modificar el tamaño de las columnas, fíjense que el ratón se transforma en una flecha que apunta a la izquierda y la derecha y de esta manera yo puedo modificar de manera manual. También puedo hacer doble clic y modificar de acuerdo al contenido de la celda. Puedo realizar esto con varias celdas al mismo tiempo. Fíjense que seleccioné desde la columna A hasta la columna D. Si hago doble clic, ajusta al tamaño de la columna. Si tengo las 4 columnas seleccionadas y muevo alguna de ellas, ajusta todas al mismo tamaño. Entonces, en este caso dejaremos esto y vamos a agrandar esta a ese tamaño. Seleccionamos un rango de celdas que va desde la celda A1 a la D1, que son los títulos. Utilizaremos la negrita y centramos para marcar que son títulos.
Luego pondremos bordes a nuestra selección. Marcamos, hacemos la selección y tenemos varios caminos. El más sencillo es desde aquí elegir borde. Agrandamos la columna un poco y vamos a ampliar el tamaño de las filas que están demasiado justas. Seleccionamos entonces de la fila 1 a la fila 7 y al ampliar la primera ocurre lo mismo que con las columnas, se agrandan todas al mismo tiempo. Muy bien. Pongamos un fondo a los títulos, vamos a formato, celdas, fondo y elegimos un color de fondo. Excelente. Ahora, hay otro factor que se llama el formato numérico. El formato numérico, ¿cierto?, tiene que ver en la manera como se presenta la información numérica que yo estoy incorporando, o de texto también. Fíjense, vamos a cambiar el formato de las fechas. Elegimos las fechas. Nos vamos a formato celdas y en números marcaremos, ¿cierto?, esta fecha larga. Aceptamos. Fíjense que entre medio de las fechas incorpora palabras. Sin embargo, para la hoja de cálculo, esta información sigue siendo numérica. ¿Qué significa que sea numérica? Significa que es información que se puede operar, como hacer operaciones numéricas como sumas, restas, divisiones, ¿verdad? En cambio, con el texto, cuando yo hago una operación de esta naturaleza, me da un error, ¿ya? Vamos a ver a qué números corresponden las fechas, pero esto no es que yo haga ninguna operación, simplemente lo que estoy haciendo es decirle a la planilla que me muestre la información numérica como fecha o como texto. Vamos a ver, escribamos la fecha de hoy aquí a modo de ejemplo. O escribamos alguna fecha en particular. Escribamos, por ejemplo, el 12 de marzo de 2018. ¿Cierto? Perdón, vamos a escribirla con guiones. 12 de marzo de 2018. Ahí me la reconoce como fecha. Vámonos al formato numérico de las celdas. Ok, fíjense en esto. Yo decía que podía elegir estos distintos tipos de formato de fecha, pero también la fecha la puedo mostrar como un número. Esa fecha que acabamos de elegir corresponde al número 43.171. Veamos a qué corresponde el número 1, el número 2 y el número 3. Si nosotros hacemos el proceso inverso y convertimos estos números en fechas. Formato, celdas, fecha, y vamos a elegir este formato de acá. Fíjense que el 1 corresponde al 31 de diciembre de 1899, el 2 al 1 de enero de 1900, el 3 al 2 de enero de 1900. Por tanto, el 43.171 nos indica que a partir de este 1 han pasado 43.171 días. Y lo que estamos haciendo aquí es mostrar esta fecha como número. Vamos a volver a mostrarla como fecha. Ponemos fecha, ¿cierto? Y elegimos el formato de fecha igual que el otro. 12 de marzo de 2018. Yo no he cambiado la información, simplemente estoy diciendo a la planilla que me la muestre como número o como fecha. Muy bien. Fíjense en lo siguiente. Si yo esto lo borro con la tecla suprimir, me elimina el contenido. Pero yo quiero incorporar ahora un número en este espacio, el número 2000. Me lo muestra como fecha porque quedó el formato de la fecha. Si yo me voy a una celda distinta, me lo muestra como número porque el formato predeterminado viene para reconocer números, no fechas. Fíjense en lo siguiente. Vamos a deshacer. Con este botón volvemos atrás. Si yo en lugar de suprimir elimino la fila marcando el número,
En este caso, no me elimina solo el contenido, me elimina todo, el formato y todo. Fíjense que ya la fila 10, si yo incorporo ahora el 2000, me reconoce el 2000 porque se eliminó la fila que existía antes. Muy bien, sigamos con el formato numérico. Fíjense acá en salario, yo puedo en el salario mostrar este número como moneda. ¿Cómo se consigue eso? Me voy a formato, celdas y elijo moneda. Automáticamente me reconoce el peso chileno. Acepto. De esta manera me hace la separación de miles y me pone el signo peso. Perfecto. Continuemos. Para incorporar una columna, seleccionamos la columna adyacente, presionamos el botón derecho y en este caso vamos a elegir insertar columnas a la izquierda. En esta columna vamos a incorporar una información que posteriormente utilizaremos para enseñar cómo ordenar la base de datos. Esta columna llevará de título comuna. Talca, Curicó, Talca, Talca, Curicó y Curicó. Perfecto, ajustamos el tamaño. Muy bien. Si yo quisiera eliminar una columna, hago un proceso similar. Selecciono la columna, botón derecho, eliminar columnas. Presiono el botón deshacer para volver a como estaba anteriormente. Con las filas ocurre lo mismo. Si yo quiero eliminar la fila 4, botón derecho, eliminar filas. ¿Ya? Muy bien. Veamos ahora el formato de página. Una hoja de cálculo no es equivalente a una página. Fíjense, en la parte inferior hay una pestaña que dice hoja 1. Vamos a cambiarle el nombre. Para cambiarle el nombre hacen doble clic. Vamos a ponerle base 1. Aceptamos. Este signo más me permite incorporar más hojas de cálculo. Ahora, fíjense que al lado de la impresora hay una impresora con una lupa que me permite mirar la información cómo va a ser impresa. Fíjense que la página, esta es la página, tiene un encabezado, un pie de página y mi tabla está en la parte superior izquierda. Presionamos el mismo botón con la impresora para regresar a la vista anterior. Ahora bien, fíjense que me marcó una línea punteada que me indica que aquí termina mi página y acá termina mi página. Una hoja de cálculo puede tener cientos de páginas, ¿cierto? Vamos a configurar la hoja. Para eso nos vamos a formato, página. Esta primera pestaña nos dice el nombre del estilo de la página. En la pestaña de página aparece primero el tamaño del papel, que en este caso estamos usando carta. Nos da la anchura y la altura, la orientación del papel, que en este caso está en posición vertical, la vamos a poner en horizontal, fíjense que cambia la orientación. Estos son los márgenes. Y esto de aquí es la alineación de la tabla. La tabla es esta. La vamos a alinear horizontal y verticalmente. Aceptamos. Y nos vamos a la vista preliminar. Fíjense que cambió la tabla y la puso en la mitad en una orientación horizontal. Volvemos a nuestra base de datos. Regresemos al formato de página. Bordes tiene que ver con los bordes de la página. No, prácticamente no vamos a usar bordes de página. Fondo tampoco, es el color de fondo de la página. Cabecera o encabezado es este texto que aparece en todas las páginas, se repite, ¿cierto? Y puede ser un texto plano o puede ser un campo. Para editar la cabecera nos vamos a este botón editar.
Fíjense que dice base 1, ¿cierto? Y aparece un fondo de color gris. Eso es porque es un campo. Significa que si yo cambio el nombre de la hoja, del nombre de la hoja que era base 1, esto cambia automáticamente. No así si yo escribo un texto. Voy a escribir, pensemos en el nombre en el nombre del estudiante que hace este ejercicio. Vamos a poner Romina Vázquez. Este Romina Vázquez se mantiene porque no es un campo, va a ser en todas partes igual. Y en la parte derecha vamos a incorporar algunos de los campos que hay aquí abajo. Hora, fecha, total de páginas, número de páginas, nombre de hoja, nombre de archivo que se despliega y puedo elegir alguna de estas tres opciones. Vamos a incorporar, para probar, el campo de la hora. Y este Romina Vázquez, vamos a cambiar el formato del texto con este botón de atributos del texto. Entonces le vamos a modificar, pondremos algún tipo de fuente distinta. Vamos a elegir cualquiera, ustedes elijan. Vamos a elegir esa y en tamaño 12. Aceptar, me cambia entonces y en negrita. Me cambia el nombre y lo pone con esas características. Acá me dice 00 la hora porque todavía no ha reconocido la hora. O sea, sabe que tiene que poner la hora en el campo. Pero una vez que yo acepte y vea la vista preliminar, me va a dar la hora del computador. Acepto, acepto y vamos a la vista previa. Fíjense que me aparece la hora, ¿cierto? En que el archivo fue guardado. Romina Vázquez, base 1, página 1. Salgamos de la vista preliminar. Modifiquemos ahora el pie de página. Nos vamos a formato página y elegimos pie de página, que funciona de la misma forma que el encabezado. Editar, página como palabra, 1 como campo. Vamos a mantener esto, pero vamos a poner del total de páginas. Y elegimos estos dos gatos. Nos dice 99 porque efectivamente funciona como campo. La vista preliminar nos da el número de las páginas que efectivamente tenemos. Aceptamos, aceptamos y nos vamos a la vista preliminar. Entonces, Romina Vázquez, base 1, la hora y abajo, página 1 de un total de 1, porque tenemos solo una página. Si tuviésemos 5, diría página 1 de 5. Perfecto. Ahora, veamos lo siguiente, que este es un elemento importante que tiene que ver con la forma en que presento la información en la hoja. Fíjense, si yo agrandase mis columnas de tal modo que salario me quede fuera de la página, vamos a hacerlo, ¿cierto? Todavía está dentro, vamos a agrandar esto. Fíjense que aquí salario me queda fuera de la página. Vámonos a la vista preliminar. Acá tengo dos páginas. Tengo la primera página con la base hasta fecha de nacimiento, ¿cierto? Y voy a tener una segunda página, acá, donde está la columna que me corta porque no alcanza a entrar en el tamaño de la página porque las columnas son muy anchas. Esto se puede arreglar ahora yo lo hice exagerando el tamaño de las columnas, pero a veces tenemos bases que tienen muchas columnas y ya no puedo reducir más el espacio. En este caso el espacio de las columnas es grande. Pero cuando eso ocurre, me voy formato página. En la pestaña hoja tengo la escala y puedo elegir, por ejemplo, la opción del medio que me dice ajustar los intervalos a una página de ancho por una página de alto. Yo podría, si tengo una base grande, poner una página de ancho y varias páginas de alto. Vamos a poner una por una. Aceptamos. Y ahora va a forzar que esto entre en la página, independiente que me queden columnas cortadas porque se escapan del tamaño de la página. Eso es lo que me permite hacer la escala. Regresemos el tamaño de las columnas
a su tamaño original porque ya vimos para qué sirve la función. Eso me interesaba solamente mostrárselos. ¿Cierto? Ahora ya no tenemos ese problema de que nos corta columnas y la escala sigue aplicada, pero en este momento ya por el tamaño no nos corta la base. Excelente. Bueno, finalmente en esta primera parte, ¿cierto? Hemos visto el formato del texto, algunas cosas fundamentales, básicas. Hemos visto el formato de la página y de la hoja y vamos a ver finalmente el formato del documento. Eso tiene que ver en la manera como guardo. Cuando yo utilizo este botón de guardado y no tengo nombre aún, ¿cierto? Me va a abrir el cuadro de diálogo donde me pide que especifique un nombre y una ubicación. Voy a guardar esto en el escritorio y le vamos a poner de nombre ejemplo 1. ¿Cierto? El formato nativo con que trabaja LibreOffice y también OpenOffice, que es una aplicación muy similar a esta, es el formato ODS. Vamos a guardar en este formato nativo en el escritorio. Cerramos. Fíjense que acá tengo mi ejemplo 1 en el escritorio. Vuelvo a abrirlo. Aquí está mi trabajo. Sin embargo, también puedo guardar el trabajo que hago en LibreOffice, lo puedo guardar como un archivo de Excel. Para eso me voy a Archivo, Guardar como, y cambio este formato y elijo alguno de los formatos de Excel. Puede ser el XLSX o el XLS. El XLS es bastante universal. Voy a guardar entonces como Excel. Me da una advertencia, acepto, digo usar formato en Microsoft Excel, cierro, y aquí tengo mi archivo pero ahora guardado en Excel. Volvamos a nuestro archivo en LibreOffice y lo vamos a guardar como PDF haciendo clic en este botón de exportar a PDF. En el escritorio guardamos. Ahora podemos, en vez de cerrar, minimizar. Y aquí está mi ejemplo 1 en PDF. Me lo abre entonces un PDF directamente. Eso es lo que tiene que ver con el ingreso de información, el formateo de la información, el formateo de la página y el formateo del documento. Con este botón ya una vez que tiene nombre, al presionar guardar simplemente guardamos los cambios.